La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos una semana más contentas, como siempre, de transmitir este mensaje que es de vida, de esperanza, de fortaleza y que de verdad es el único que puede renovar tu alma. Así que quédate conectada a esta hora, hazlo como un regalo para ti. Y te aseguro que el Señor te va a hablar, te va a ministrar y va a aumentar y añadir lo que viene haciendo en tu vida espiritual, emocional, física, familiar, todo en general. Porque el Señor todos los días trabaja y todos los días hace algo nuevo en nuestra vida, porque para algo sus misericordias son nuevas cada mañana, para invertirlas en nosotros, para volver a acercarse a nosotros con las cosas que sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Así que mantente ahí y si tienes alguna petición, como siempre al final del programa vamos a estar orando por los que llamen y puedes hacerlo a los teléfonos que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Aleluya. Igualmente recuerda que aunque el programa se origina hoy viernes a las 8 de la noche, puedes ver su repetición domingo a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana o miércoles a las 2 de la tarde. Así que si el programa te hace bien y quieres recomendárselo a alguien, asegúrate de darle estos horarios para que esa persona lo pueda ver en una de sus repeticiones. Antes de pasar a la invitada, quiero agradecer las ofrendas que han llegado, que hacen posible que continuemos ahora sin el auspicio de la iglesia. Aunque muchos hermanos de Vega Alta en su carácter personal nos están ayudando y lo agradecemos de todo corazón. La gente en la calle me dice, no quita el programa, pero entre todos lo hacemos y el Señor nos va a ayudar. Así que estoy bien agradecida y sé que el Señor siempre recompensa y multiplica a aquel que invierte en la extensión de su reino. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y en esta ocasión está con nosotros la hermana Luz Idalia Morales, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Cerro Gordo de Bayamón, Puerto Rico. Es una iglesia nuestra preciosa, poderosa y así de poderoso es el testimonio de Luz Idalia. Dios realmente ha hecho una obra en su vida que, como nos pasa a todos, aunque no estemos conscientes, es la historia que se va escribiendo en nuestra alma desde que nacemos hasta, como dice el profeta Isaías, desde el vientre hasta las canas. Y por eso es que, como todos los días se escribe un capítulo nuevo de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta hoy, todos los días Dios invierte poder, amor, misericordia para seguir trabajando con nosotros y ayudarnos en todas esas cosas que a veces no están resueltas o capítulos que no están cerrados y situaciones en nuestra vida que no están sanadas. Por eso, un día tan especial como hoy, quise que ella fuera la invitada, porque precisamente para eso vino Cristo y dio su vida, para que nosotros logremos lo que ella nos va a contar, que ella logró solamente por la gracia y la bendición del Señor. Así que vamos a conocerla. Luz Idalia, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Qué bueno estar aquí, estoy muy contenta de esta oportunidad. Oye, se me olvidó decirle a la gente, o tú lo vas a expresar durante el testimonio, a qué tú te dedicas, cómo pues, bueno, sí, eso es parte del testimonio, Dios te fue llevando a poderte desarrollar también profesionalmente, pero cuéntanos, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Qué cosas van pasando que van escribiendo una historia difícil, pero después gloriosa en el Señor? Amén. Pues yo soy de un hogar donde soy la más pequeña de 3 hermanos, y tengo un hermano de parte de padre, pero en ese hogar lo que había eran estos 3 hermanos y yo era la más pequeña. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Wow, chiquitita. Así que yo no sé lo que es tener esa figura de ese papá. Y ahí empieza todo el proceso, ¿verdad? De cómo esta niña se sentía tan triste porque sus amiguitas todas hablaban de ese papá y todas decían, yo soy la nena de papá porque soy la pequeña y la nena. Yo era la pequeña y la nena, pero yo no era la nena de papá. Mi papá entonces llegaba con mucha autoridad. Se lo veían a menudo. Porque él llegaba.
Los Sí, fines él de llegaba, semana, digamos. Los fines de semana cuando él quisiera. Él llegaba cuando él quisiera. Porque él, entiendo yo, que como pagaba una pensión, pues entendía que él era dueño allí también. Así que mi mamá, aún divorciada, y nosotros teníamos que hacer lo que él dijera y cómo lo dijera. Pero él venía con mucho Cristo, muchas palabras, porque no le gustaba lo que mamita hubiera hecho o cómo lo hubiera hecho, y nosotros todos temblábamos. Yo recuerdo cómo yo temblaba. O sea, que era un hombre violento y agresivo verbalmente. Verbalmente. Y a mi mamá, pues me imagino que yo no lo vi, pero sí sé que hubo otras cosas. Así que él llegaba y para mí quitaba la paz. Yo recuerdo ir al baño y pedirle al Señor que se fuera, porque nosotros siempre, a cierta edad, nuestra mamá nos llevó a la iglesia. Lo que pasa es que él tampoco quería que fuéramos a la iglesia evangélica. Ay, Dios mío. Él quería que ella nos llevara primero a la católica y luego nos fuéramos o te vas tú. Pero ¿verdad? No, así no era. Así que de verdad que él tenía una autoridad, que él llegaba, y yo recuerdo siempre que íbamos a salir con este muchacho que era amigo de nosotros, y como él llegó tuvimos todos que bajarnos. Él se fue porque mi mamá, pues entiendo yo que le todos le teníamos miedo en realidad. Así que un día él dio tan fuerte en la mesa, nunca se me olvida, que yo caí en el piso. ¿Eras chiquita? Sí, yo tendría como menos de 9 años. Más o menos lo que recuerdo. Desde ahí, que yo soy la más hiperactiva en mi casa, yo digo que eso fue porque yo como que me levanté, no quería que nadie me hubiera visto, pero los miré a ver si se habían dado cuenta. Pero parece que no, pero yo recuerdo que yo siempre tenía una libreta. Siempre tenía una libreta. Y yo recuerdo escribir cosas que no sé qué escribí en ese momento, no lo recuerdo, pero como nerviosa. Sí, como que te desahogabas escribiendo ahí. Yo sé que ahí había nombres, había quizás historias, sobre todo muchos sueños de niña. Porque yo siempre iba atrás de la casa y decía, algún día yo saldré de esto y seré feliz. Wow. Así que fue pasando el tiempo, esa era la costumbre, mis hermanos pues le gustaba mucho la televisión y estudiaban mucho, y yo estaba siempre detrás de mi mamá, siempre detrás de mi mamá. Si ella se iba y no me podía llevar, yo lloraba, porque era que mi mamá me daba esa seguridad, porque yo sentía que mi papá me rechazaba, porque mi papá nunca fue a una escuela, nunca me llevó a mí un médico, ni a ninguno, nunca me amarró un zapato, nunca me abrazó. Así que yo tenía esa deuda de amor. Y eso era un dolor continuo, de tal manera que yo hasta por la noche lloraba y lloraba, porque yo no entendía la razón de ese desamor. Yo no lo entendía. Así que fue pasando el tiempo, y yo recuerdo que a cierta edad, yo un día le pregunté a mi papá, oye papi, ¿tú te arrepientes de algo en tu vida? Me dijo, no, haría lo mismo otra vez. Ay, Padre Santo. Cuando él me dijo eso, yo sentí que me destrozaron, y como vidrios así caían y se esparcían. Es como decirte, no me importó cuánto los afecté, haría lo mismo otra vez. Como que tú te sientes menospreciado, desestimado. Así mismo me sentí, porque los vuelvo a abandonar, te vuelvo a rechazar, le vuelvo a hacer todo lo que hice a la mamá de ustedes y no me importa. ¿Y se volvió a casar después? Sí, ¿Tu porque mamá mi mamá no se volvió a casar. Él se casó, por eso es que tengo ese hermano menor. Y lo que yo digo es que desde esa vez, ahí nació un dolor, un sentimiento hacia los hombres, bien difícil. Como un coraje. Coraje, y yo, en mi ignorancia, decía que cuando yo me casara, si el hombre me trataba de maltratar, yo le cobraba lo mío y lo de mi mamá. Wow. Siempre lo decía. Yo recuerdo que mi mamá nunca trataba de hablarnos mal de él. Sabíamos lo que era, pero no nos enseñó a no quererlo, sino nos enseñaba a respetarlo,
y demás. Bueno, llegó un tiempo que aunque nosotros íbamos a la iglesia, papi dijo que no y dejamos de ir. Okay. Dejamos un tiempo de ir a la iglesia. ¿Que tú tenías como qué edad? Yo creo que yo sé que volví como a los 14 o 13, así que fue un tiempo 10, Okay. 11, 12, por ahí Sí. más o menos. Pero yo recuerdo que hubo una invitación especial de un familiar. Entonces, ya yo conocía del Señor, lo que pasa es que estábamos, lo que decimos apartados, pero en realidad éramos pequeños. Así que yo por las tardes había una hermana detrás de la casa de nosotros que nos enseñaba escuela bíblica. Ay, ya qué tenía un bueno. banquito y ahí yo aprendí a tocar pandereta. Ah, qué bien. Así que yo sabía tocar pandereta y demás, pero contando, ¿verdad?, la invitación, pues nos dijeron que nos había invitado a mi tío, a la otra tía, y mami dijo, y vamos a ir. Y yo estaba contenta, así que fuimos. Cuando fuimos, ahí yo creo que ya yo tenía como mis 13 años, más o menos. Cuando fuimos, era en una marquesina de una casa. Y aquel día fue una fiesta. Usted sabe que uno dice que uno se reconcilia si conocía. Ajá. Allí hubo reconciliación, pero hubo aceptación, hubo de todo, porque esa tía política mía no conocía del Señor. Así que empezó de verdad una fiesta. Hubo una fiesta y cambió de tal manera y comenzó la transformación en mi casa, porque ya mami empezó a darse a respetar. ¿Y siguieron yendo a esa iglesita, en esa marquesina? Seguimos yendo Si a ella esa como que se empoderó y dijo, yo con el Señor puedo enfrentar como esto. que ella dijo, no, mi dignidad yo la voy a recobrar. Y aquí yo voy a coger fuerza y no me voy a dejar, vamos a decir, maltratar más. De tal manera que mi mamá fue al tribunal a pedir una revisión de esa pensión. Wow. Y mi papá cuando llegaba ya tenía un coraje, porque dijo, ¿qué pasó aquí? Que esta está reclamando sus derechos. Sus derechos. Y ya él, entonces, como veía que nosotros estábamos en la iglesia, y ya estábamos más Sí. grandes, no podía venir a decir, no, tú los llevas a esta iglesia. Y entonces yo pude percatarme que ya él no venía con esos revoluciones. Ya él venía más tranquilo, pero estaba medio molesto. Y una vez intentó como que mami vendiera la casa. Y mami le dijo que no, y ahí pues no estaba él contento. Pero empecé con mi hermana y mi hermano a ir a todas las actividades. De la iglesia. Íbamos a retiros en un monte, donde había, me acuerdo, un viejito cieguito, que él nos daba un papelito donde decía, mira nena, lee esto aquí. Y era un sitio bien frío, y íbamos en la madrugada y ayunábamos todo el día allí. Wow, qué bien. Y fuimos a campamento. A cuanta actividad hubiera, bueno, yo fui ujiel de las campañas de Gille Ávila. Wow, tremendo, te metiste en todas. Yo sí. fui ujiel, también a nivel regional, estaba de secretaria, en los campamentos que eran en Ebenezer. Para mí ese tiempo fue hermoso. Servirle al Señor en la juventud. Sí, chacho. Es una experiencia tan hermosa y Dios nos guarda de tantas Sí, cosas. eso te iba a decir, de las cosas que uno se libra por pasar la juventud en el Señor, porque esa es la edad de la ignorancia y de la curiosidad, y si uno no tiene temor de Dios, se va por el chorro. Sí. Así que ya entonces él no venía con eso, pero yo seguía sintiendo lo mismo porque no mostraba nada, ¿verdad? Que dijera, estoy arrepentido ni nada. Que eso es lo más que le duele a uno. Que no solo eso lo que era. nos hicieron, sino que no haya una humillación, una pedida de perdón, un cambio, un demostrar que lo hice mal, pero que ahora me doy cuenta, no, nada. Yo sí lo que empecé a sentir fue que él nos respetaba. ¿Sabes? Como quien dice, esta gente tiene esto, déjame estar. Además, uno va creciendo y él no iba a poder. Pero sí, ese dolor de no sentir ese abrazo, ¿verdad? De que yo le hablaba cerca cuando más chiquita y él me decía, baja la voz. Como que era, de verdad, rechazo y nada de afecto, ¿verdad? Y como grosería también. Sí. Así que siguió pasando el tiempo, yo conozco entonces
para hablar un poco, ya con como 15 o 16 años, yo conocí a este joven que no me imaginaba que iba a ser mi esposo. Así que lo conocí en Arecibo. Y lo conozco de una manera sumamente extraña porque era en lo que llamábamos campo. Y en ese tiempo uno no quiere ir para el campo, viene verano, tú quieres ir. Mi mamá me dijo que yo tenía que ir a ayudar a una prima mía que la habían operado. En el campo. En el campo. A cuidarle las nenas. Ay. Porque ella estaba operada. Y yo decía, ¿pero es qué? ¿Por qué se le ocurre? Porque tiene que ser a mí. Yo traté de todas las maneras de evitar llegar allí, pero recuerdo que allí llegué. No tenía otra alternativa. Lo que dice la gente, la pedra que está para uno, le toca. Y ahí entonces eran cristianos, mi tía que era la que nos trajo al Señor, porque parte de sus oraciones estaban constantes, y cuando ella venía a Bayamón, ella por la mañana decía, ¿tú oraste? ¿Ya tú oraste? Y, ¿verdad? Así que allá fuimos, tuve que ir allá, cuidé las nenas, y ahí había este joven que lo empecé a ver que guiaba la guagua de la iglesia, que era ojalatero, y nada, ahí comenzó esta amistad, que jamás uno imaginaba, pero luego yo regresé, ¿verdad? Y entonces empezamos una amistad con cartas, con cartas porque no había. Sí, después había este teléfono público que le echaba la peseta, y recibí esa llamada y muchas veces yo le decía que hiciera de otra manera, que yo se le iba a aceptar acá, que después yo hablaba con mi mamá. Porque eso era un cargo, ¿verdad? Sí. Y así fue que nos fuimos, ¿verdad? Conociendo y demás. Hasta que yo tenía como 10, ya los 16, pues él vino a mi casa. Y ya mami lo conocía, entonces conoció a mi papá un día, y empezó esta relación a la distancia, porque era de Arecibo y no me venía a ver como si estuviera en el mismo pueblo y demás. Y papi empezó a hacer como un vínculo con él. Sí, porque como podía hablar de que sí, podía talar esto, porque era un muchacho que estudió lo de jalatería, pero tenía que ayudar a su papá. Así que fue pasando el tiempo, pero yo seguía sintiendo eso por mi papá, aunque él venía más a menudo, pero siempre estaba ahí porque no veía arrepentimiento. Y yo creo que como más o menos a la edad de que yo iba a entrar a la universidad, hubo problemas con unos papeles porque yo puse primero Bayamón y después Arecibo, ¿verdad? Porque allí cualquier cosa pues, podía estudiar Arecibo. Sí. Y hubo unos papeles se tuvieron que llevar a Bayamón porque llegaron a Arecibo y ya me tenía que matricular. Cuando me tenía que matricular, mi beca estaba en Arecibo. Y si no, iba a perder la oportunidad. Y mi papá hizo una acción que él me pagó la matrícula. Y yo decía, no puedo creerlo. Yo decía, yo me tengo que tocar, de verdad será. Y yo digo, parece que le importo. Eso me caló bien, porque a lo mejor otros dirán, eso es normal, que un papá le pague una matrícula, ¿verdad? Pero en mi caso no, porque pues no que no diera lo que tenía que dar, pero hizo una acción que para otros puede ser normal, pero para mí fue bien significativa. Y yo digo, wow, no me parece, sí que le importó. Desde ese tiempo, que entonces ya él le encantaba que todos fuéramos a la universidad, lo de leer y demás, lo sacamos de él porque él siempre tenía un libro, eso sí, ¿verdad? Hay que reconocer, siempre tenía un libro, siempre. En una fila de un banco, a un médico, él tenía un libro. Así que él empezó a acercarse como de otra manera, vamos a decir. Y ya cuando yo voy para la universidad, mi hermana no se había casado, pero estaba a punto de casarse. Porque ella se casó más o menos en noviembre y para el otro ella estaba en la universidad y ya yo iba para la universidad. Así que yo estaba con mi mamá, mi hermano, y éramos yo. Entonces, él empezó a venir más a menudo y ya él estaba divorciado. Ya él estaba divorciado. Para esa fecha, pues se había divorciado.
Y entonces empezó a llegar más a casa. Más a casa. Como siempre, él no avisaba, él llegaba. Y entonces empecé a tener algo que solamente lo hace el Señor. Porque fue como ese clic que uno dice, a lo mejor eso no fue lo que yo dije, pero acá yo pienso, vamos a darle una oportunidad, como, porque empezó como ese proceso de yo poder ver cómo me acerco y ¿verdad? De otra manera. Además, ya estábamos en la iglesia. ¿Cuántas veces no habíamos escuchado que hay que perdonar 70 veces 7 y que hay que perdonar a nuestros hermanos? ¿Verdad? Y él era mi papá. Pero no sentía decir, ay, lo perdono y ya. Sino que fueron unas acciones que él fue haciendo con ese acercamiento que pude yo entonces ver algo bueno en él. Porque de verdad yo no quería saber de él. ¿Sabes? Fue de tal manera que yo empiezo en la universidad, ya entonces ese joven ya me visitaba, y entonces empezó esto, que él era bien cafetero y yo lo aprendí con él. Así que soy cafetera. Me enseñó a jugar domino, roaming, que es con carta, y hacíamos muchas Empezaron a compartir. y empezamos a compartir. Y no lo conocía mucho, pero algo conocía de él, porque yo no conocía nada de él. Sus gustos, su color favorito, es más, yo no creo que yo saber hoy día, ya él está muerto, pero nunca supe. Así que fue eso que se fue dando y yo entrando en un proceso de transformación hacia el perdón, pero no consciente. No, ay, es que lo voy a perdonar, sino que fueron pasando ciertas cosas y él se iba acercando, y yo creo que esa deuda de amor, no expresándola a él, es verdad que nunca expresó, ay, cuánto te amo, como uno le dice a su mamá, nunca, pero no sé, como que fue naciendo ese sentimiento que entonces yo lo podía ver como de otra manera, ¿sabes? Sí. Y demás. Así que pasaron los años, de verdad, pasaron los años, y hasta un carro él dejó y me dijo, síguelo pagando. Y yo tenía un part-time en la universidad y con eso lo pagaba. Así que, y recuerdo ciertos acontecimientos atmosféricos que él vino y me llevó con él para ver cómo uno sale como a novelería. Y esas a dar una vuelta. A dar una vuelta. Fueron cosas que se fueron dando poco a poco, ¿sabes? Poco a poco y demás. Así que yo le puedo decir que en ese momento yo empiezo a entrar en el proceso de esa transformación. De cuando uno está aquí y empieza a marchar, como yo le llamo, a la tierra del perdón. Amén, aleluya. Pero fíjate por las iniciativas de él, porque hay gente que se lo hace a uno bien difícil. Sí. Porque continúan en malas actitudes, en distanciamiento, en maltrato. Pero tu papá empezó como a bajar la guardia, a acercarse, a compartir, a darte cosas. O sea, que te hicieron pensar que sí, tú tenías importancia para él. Sí, y que no hubo, vamos a comer, es que quiero una conversación contigo para que me perdones, nada de eso. Pero se fue dando otras cosas lo que demostró abrieron, en la ¿verdad? práctica, aunque no lo expresó. Aunque no lo expresó. Tienes que avanzar, Luidalia, que te quedan 10 minutos. Sí, entonces, bueno, pues voy a decir, me caso. Me caso y él estaba muy contento, todo bien. Y yo no, comenzó todo cuando tuve una pérdida de un bebé y no podía, después me dijeron que no podía tener el bebé y pasaron 8 años y así mismo no tuve bebé. Hasta que, para avanzar, ¿verdad? La historia, hasta que un día, yo me sentía mal, voy a esto que uno va cuando trabaja, que tiene que ir y te dan muchos medicamentos, y mi esposo me dijo, no te las tomes, hazme un favor. Yo dije, ¿qué favor? Me dijo, pues hazte un pregnancy. Y yo, que no, ¿cuántas veces yo me he hecho? Pero hice todo y al otro día tenía que buscarlo, lo busqué, y cuando salió positivo, pues, ¿verdad? Muy contento y todo, pero yo tenía mucho susto, porque decía, ya perdí uno posiblemente. Sí. Bueno, pasó el tiempo y fue un embarazo hermoso. Qué bueno. Pero ya tenía 3 meses y medio y no lo sabía cuando fui al médico. Wow, sí. Hubo Hugo y todo esto.
Bueno, pues nace mi hermoso hijo, que será siempre ¿verdad? Mi pequeño, mi hermoso hijo. Ese nene que, ¿verdad? Uno le decía cuando chiquillo tan hermoso, pues siempre ha sido mi niño hermoso. Se llama Luis Gabriel. Y nada, ya tenía 4 años y 9 meses cuando sucede otro acontecimiento muy triste en mi vida. Es un acontecimiento que de verdad le mueve el piso, como decía uno, porque mi esposo fallece. Wow. Y falleció de una forma que él me llama, está en el cuarto, y yo lo vi caer y murió. Así que yo había tenido recientemente otra pérdida, no tenía ni un mes de haber perdido Otro bebé. otro bebé y Ángel. ¿Y de qué fue que murió él? Un aneurisma cerebral congénita. Y joven. Y joven, tenía 39 años. Ay, Dios mío. Y mi hijo tenía 4 años y 9 meses. Y desde ahí empezó entonces esta joven adulta, porque ya yo tenía, ¿verdad? A tomar, ¿verdad? Unas acciones que tenía, unas decisiones que siempre las hice con él. Eso era lo más que se me hacía bien difícil, pero el Señor me fortalecía. Aleluya. Y el Señor era el que de verdad mi hermana y mi mamá fueron figuras sumamente importantes, pero cuando todos se van, Él se queda. Amén, aleluya. Cuando todos se van, yo puedo asegurar que Él se queda. Así que fui tomando decisiones, ahí ya tenía mi bachillerato, comienzo la maestría, que yo anhelaba dar clase en la universidad, lo logro hacer. Me acuerdo que en esa graduación fue mi papá, y fue, ¿verdad? Y Luis Gabriel, mi mamá, pero él fue muy orgulloso. Qué bueno. Y fue pasando el tiempo, pero yo le puedo decir que la decisión de perdonar fue algo que llega a tu vida y ya yo lo había perdonado, aunque no hubo palabras de arrepentimiento, porque yo empecé a sentir que amaba a mi papá. Mi papá una vez se enferma, estuvo hospitalizado, yo le pido a mi mamá que lo pueda traer a casa. Wow. Yo no me había casado y ella me lo permitió, y de momento yo veo cómo salgo del cuarto y mi mamá le está mojando, porque él estaba sumamente débil, una galleta en un acebedón y dándosela. Yo decía, no puede ser. La que lo maltrató le dijo, mira, y eso lo hace el Señor. Amén. Así que cuando comienzo estas nuevas etapas, yo he podido visitar esa tierra del perdón. Aleluya. Y donde había un campo que estaba yermo, ¿verdad? Y tan vacío, hoy día hay tierra fértil. Aleluya. Que esa lluvia va cayendo, ¿verdad? Con sanidad, que es a través de la decisión de perdonar. Sí, y es como que Dios desyerbó ese terreno lleno de mala hierba, de matojos, y sembró una nueva semilla. Y ahora ese terreno está dando fruto. Y como tú dices, el perdón no se dio originalmente en lo verbal, pero sí en lo práctico, que en última instancia es lo más importante. Porque hay gente que dice que te ama y no te lo demuestra. Y hay gente que no te dice perdóname, pero muestra tal arrepentimiento y tal cambio que tú te das cuenta que estás arrepentido. Malo cuando no hay ni una cosa ni la otra. Sí. Y tú pudiste llenar ese vacío, aunque ya adulta, que tenías de una figura paterna, que lamentablemente después entonces pierdes tu esposo y te quedas sola. Sí. Y entonces él nos visitaba mucho más, aparecía allí más. Y cuando mi papá muere, yo decía tantas cosas que no le dije. Me faltaron tantas por decirle. Es más, no le dije te amo así abiertamente, porque yo le digo a mi mamá te amo con una facilidad que no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo decía, lo habrán maltratado. Él a lo mejor dio lo que tenía y no supo. ¿Él nunca se convirtió? No. Hubo momentos que con mi hermana iba a Cerro Gordo, que se aparecía. O sea, que sí escuchó y uno no sabe si pero sí mi hermano, pudo dar una decisión. Sí mi hermano, como él en un momento dado está en el hospital de emergencia, yo estaba esperando que mi hermano llegara, el mayor, para yo irme porque iba a dar una clase. Mi hermano me dijo que le presentó el plan de salvación y que él aceptó. Ah, pues gloria a Dios. Eso, que sea a última hora se montó en el tren de la salvación.
Que se Sí, perdió una vida cristiana sí, que pudo haber tenido. pero yo entiendo que sí. Sí, Gloria a Dios. Y sí, cuando iba, porque él se aparecía en casa de mi hermana y mi hermana le decía, yo voy para la iglesia, y él entonces se iba con ella. Ah, perfecto. Así que, pero fue vamos a decir, ese proceso que otros creen que no, yo no perdono o no. Miren, es posible perdonar. Claro. Pero es con la ayuda del amor de Dios. Sola Sola no hubieras podido. Sí, Definitivamente. porque son muchas las heridas y es el Señor el que te sana esas heridas y te capacita fortaleciendo tu amor con el de Él para poder dar lo que no te dieron. Y fíjate, como siempre, el amor es efectivo y produce cambios y produce Y uno cree puentes de relación. fuentes de relación, porque uno dice esa nena, no, pero yo recuerdo el dolor que yo sentía. Sí. Y que me iba mucho atrás de mi casa y miraba el cielo y Que decía, los adultos hoy día, que yo veo las consecuencias de los errores de los viejos sobre la generación mía mayor, y entonces uno ve que las nuevas generaciones lo hacen peor en vez de decir, a mí me dolió esto, déjame yo no hacerlo, pero cada vez los niños y jóvenes están más abandonados, más por la libre, con menos atención de sus padres, ellos viviendo para lo de ellos y no para estos muchachos que se están levantando. A ti te ayudó que tu mamá los tenía en la iglesia, pero si uno no está en la iglesia, la rebeldía, el coraje, el vacío, el dolor te hacen probar muchas cosas y hacer muchas cosas indebidas, autodestructivas. y atando un poquito, y si yo no hubiera tenido esa experiencia con el Señor, cuando Ángel Luis muere, hubiera sido bien diferente. Ay, sí. La diferencia es yo haber conocido al Señor. Amén. Porque aunque me dolía y yo me metía debajo de la ducha, y gritaba para que mi hijo no me escuchara, Esto ¿verdad? sí. El tener al Señor es la diferencia. No hay nada como uno haber conocido al Señor y saber que hay cosas que tú no entiendes, pero que solo el Señor. Porque Exacto. en momentos bien difíciles que no nos dé el tiempo. Ajá, pero no te volviste a casar. Yo me casé, Ajá. pero no funcionó y... Preferiste quedarte sola. Y llevo mucho tiempo sola. Mira, pero no me has hablado de cómo, como producto de esa victoria, tú decidiste escribir Sí. tus libros. Pues este libro, que se llama De la perdida a la restauración, es un libro hablando de todo ese proceso desde mi niñez hasta que conozco a mi esposo, me caso, y la pérdida. Okay. Y ahí hablo de otras pérdidas. Okay. Otras pérdidas que tienen que ver con trabajo, con otras cosas, ¿verdad? Cotidianas del día. Sí, porque uno puede perder la salud, perder el trabajo, perder la operación casa. Aquí, una operación bien fuerte de la parte lumbar, que a los 40 días de haber estado operada otra vez, y ahí sí hacen una intervención muy fuerte. Cómo sufrí mucho en esa operación, pero cómo el Señor día a día estuvo conmigo. Y como dice aquí, que cuando el Señor restaura, lo hace perfecto como las alas de la mariposa. Aleluya. Y otra cosa es que nosotros contamos con el favor del Señor. Amén. Y que ese aroma de su presencia siempre va conmigo. Sí. Siempre está conmigo. Fíjate que bueno que en tantas pérdidas y situaciones tan duras y difíciles no te rebelaste contra Dios. Es que eso no es negocio, pero hay gente que lo hace. Sí, eso. ¿Y el otro? Porque ya el tiempo se nos... Sí, y este es te perdono. Y ahí está todo el proceso de poder llegar a perdonar a mi papá y luego a otras personas que hubo en el camino, que Dios me confrontó y me dijo, hija, ¿y cuándo te vas a perdonar tú? Ay, Dios mío, sí. Porque como madre y una madre, jefa de familia, cometí muchos errores. Criando sola. Así que, y muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, esa culpa viene y no te deja respirar. Eso te detiene, te ahoga. Es como que no puedes seguir. Y el Señor me decía, ¿cuándo? Así que aquí está todo ese proceso. Hago dinámicas, tengo el proceso, es un libro hermoso. Es un libro que yo les invito a todos a que visiten la Tierra del Perdón. Amén. Está disponible para todos, todo está que tomes la decisión. Por eso esa mano está ahí levantada, de que yo decido entonces
perdonar. ¿Y dónde se pueden conseguir esos libros? Pues este libro está en Amazon, lo tengo personalmente, está en que tu número de teléfono o dirección electrónica está en la electrónica pantalla. está tanto en diferentes páginas de Facebook, y hay unas librerías que me dieron que puedo mencionar, como la librería Wow en Bayamón, Rujat Jadoqués, que eso es por Palacio, por la 167, y hay hasta una en Manatí que se llama Different Vision, que también está. Así que, de verdad, poco a poco... Para cerrar, ¿con qué tú quisieras cerrar? A pesar de todas esas cosas que le acontecen a todo el mundo, con el Señor o sin el Señor, la diferencia es cómo uno las maneja. Y además estar acompañado con el que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo tú cerrarías diciéndole al público, concluyendo de tu vida? Pues yo le diría a todos los que me están escuchando que la única alternativa es Dios. Amén. Aun cuando uno crea que uno se levanta y si yo voy a poder, de verdad no se puede hacer nada si no es con el Señor. Sí. El Señor te dice que Él te multiplica las fuerzas cuando no tienes ninguna. Amén. Él te dice que Él no te deja, que tú no estás solo, que Él siempre va a estar contigo. Amén, y aleluya. así yo le digo a todos los que nos están escuchando, confía, da ese paso. Él quiere, Él te está esperando. Él tiene los brazos abiertos esperando que tú digas, Señor, estoy aquí. Estoy rota, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Él está. Sí. Él te está esperando. Y Él dice, el que a mí viene, yo en ninguna manera lo rechazo. Tal como estás. Exacto. Sí, uno no tiene que hacer nada. Uno viene como está y Él se encarga de hacer las correcciones, los ajustes, la sanidad, de los perdones. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Pues Luz Idalia, de verdad me alegro mucho que hayas podido compartir con nosotros, porque el perdón es el secreto de la sanidad y la victoria. Y de eso vamos a hablar después del cántico que se va a escuchar ahora. Pero te agradezco mucho que le demuestres a la gente que no hay por qué ni rendirse, ni tirarse al desperdicio, ni pensar que la vida no vale la pena, sino que agarrado del Dios de la vida, uno puede triunfar, porque tú acabaste inclusive el doctorado, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, y tu hijo se crió y está echando para adelante. Y hoy día estoy jubilada, pero sigo dando clases. Qué bueno. Sí, mira, tú estás joven para estar en un sillón en tu casa no, viendo para Netflix. Nada, no podría. Pero qué bueno, que Dios te bendiga y sigue así hacia adelante, porque necesitamos gente que refleje la victoria del perdón. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y al público les invitamos a que durante este cántico especial haga su llamada pidiendo la oración, pero también haga su resolución de perdonar, de hacerse ese regalo, porque el perdón a quien más beneficia es el que lo da. Así que mediten todas esas cosas y continuamos después del cántico. Adelante. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces
esté ignorado, tu amor no se ha cansado. Esperas por mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has llamado. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí porque su amor es grandioso y me perseguirá. Soy tu hija. Perdóname. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. De mí, sé que esperas más de mí. Por más que trato de esconder la falta que me haces, estoy aquí, estoy aquí. Perdóname, perdóname. Aleluya. Definitivamente yo creo que no hay palabra más mágica que la palabra perdón. Porque uno podría decir que la palabra amor es más poderosa, pero es que la palabra perdón está cargada de amor. Y de otra manera, sin amor, el perdón como que no es genuino, no surte el efecto que quisiéramos que surtiera. Y es lo que ha privado a tanta gente. Estoy buscando aquí algo que Dios me dio esta mañana y que me está inquietando a que comparta. Ahí está. El perdón no se puede dar si no se ama. Por eso digo que el perdón está cargado de amor. Y el perdón es una decisión. Dios decidió en su amor perdonarnos. Pero perdonar es un sacrificio. Por eso es que Él tuvo que, en vez de hacer un holocausto de la humanidad, matarnos a todos, escoger a su Hijo y enviarlo para que Él fuera el que se sacrificara. Mira qué forma de demostrar el amor, que Él en su Hijo se sacrificara para pagar la deuda de todas nuestras maldades y pecados, y de esa forma nosotros poder adquirir perdón. Como dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso tú no tienes que cambiarte a ti mismo ni arreglarte antes de venir a Dios. Tú vienes como estás, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si siendo pecadores Dios nos reconcilió con Él
a través de la vida de su Hijo, cuanto más siendo ya hijos, Él no nos dará con Él todas las cosas. Así que Dios nos está amando cuando decide que dado que nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad, en muerte espiritual y no estamos conscientes de muchas cosas, Dios decide que otro se sacrifique por nosotros. Y ese otro es el único que era perfecto y que era totalmente Dios, pero se convirtió en totalmente hombre para dar su vida en sacrificio por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué tú te tienes que perder? Perderse es equivocar el camino. ¿Por qué tú tienes que ir por otro camino que sabes que es un camino de muerte? ¿Por qué tú tienes que refugiarte en cosas que sabes que no le han servido para nada a todo el que las ha usado como refugio? Y tú también vas a ir por ese camino que sabes que no va a resultar. Dios no quiere que te pierdas. Imagínate que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, aunque era lo que nos merecíamos, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían venir a la luz para que no se denotaran sus malas obras. En cambio, Dios quiere que vengas a Él para que precisamente le entregues esas malas obras, le entregues tu corazón maleado, herido, enfermo, para Él perdonarlo, limpiarlo, sanarlo, reprogramarlo y convertirte en una nueva criatura. Porque la traducción más correcta de este pasaje es: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, en la versión Reina Valera dice, he aquí todas son hechas nuevas. Pero en versiones más modernas dice, todas van siendo hechas nuevas. Porque es que todos los días Dios trabaja conmigo y contigo. Todos los días Dios nos va perdonando, sanando. O sea, la terapia, el proceso de lavamiento, de sanidad, de liberación, de maduración, de santificación se va dando todos los días de nuestra vida. Si hay un día fijo en que uno dice, Cristo, ven a mi corazón, te necesito, perdóname, estoy arrepentida, arrepentido, sé mi Señor y Salvador y hazme nacer de nuevo y empezar una vida nueva. Hazlo en mí porque yo no puedo. Él te recibe. Él te perdona, escribe tu nombre en el libro de la vida y empieza esa operación limpieza, operación sanidad, operación liberación, operación restauración y santificación. Y es tan maravilloso. Es tan maravilloso que Dios te perdone por amor y por el sacrificio de su Hijo y que tú seas libre de la culpa, de esas toneladas de malestar que te produce la culpa, el remordimiento, el odio que sientes por los que te hicieron mal, las heridas del maltrato, tus propios errores, tus propias malas decisiones. Cuando uno viene a Cristo, uno le entrega el corazón con todo lo que hay ahí. Y Él recibe tus cargas, perdona tus pecados, empieza a trabajar contigo, pero te tienes que quedar ahí en el tratamiento. Porque hay gente que se cree que se entregan a Cristo, piden perdón y siguen corriendo en la dirección opuesta. No, tienes que quedarte en el camino, en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tienes que quedarte en la escuela divina de la iglesia, tienes que quedarte en el hospital divino de la familia cristiana. Tienes que seguirle buscando, tienes que alimentar ese cuerpo, esa vida que estuvo muerta con la palabra de Dios, que es el pan de vida. Tienes que saciar esa sed con el agua de vida, que es Jesucristo también. Y tienes que empezar a caminar de la mano de tu Padre Celestial, de tu Señor y Salvador, del que lo sabe todo y a pesar de eso te ama, te perdona, te ayuda cada día. Y entonces tú empiezas a decir, contra, si Dios me está perdonando todo, solo por el sacrificio de su Hijo, ¿cómo yo no voy a perdonar a otras personas que me han hecho mal? Y uno se tiene que sacrificar en hacerlo en la medida en que uno dice, no hacen nada por ganarse ese perdón, no hacen nada por merecérselo, pero es que nosotros no hicimos nada por ganarnos el perdón de Dios, solo por amor Él decidió
enviar a su Hijo para salvarnos. Y solo por amor, si tú estás lleno de Dios, si de verdad tú le conoces, si Él está en el trono de tu corazón, si le has conocido, tú tienes que en el nombre de ese mismo amor perdonar a los que te han hecho mal. Y hay veces que el perdón implica perdonar y despedir, porque son personas dañinas, maltratantes, tóxicas, que si permaneces cerca de ellos te hace daño. Pero la cosa es perdonarlos y cancelar la deuda. Porque cuando tú perdonas, te haces libre de esa responsabilidad de estar en enemistad, y Dios dice que en cuanto a dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Además, te arrancas ese aguijón, esa raíz de amargura que estaba en tu corazón y que te tenía amargado. Siempre que tú ves a una persona amargada o amargado, es que tiene raíces de amargura, es que no ha resuelto cosas de su niñez, es que no ha perdonado. Y a veces no se han perdonado ni ellos mismos. Entonces, habiendo un Dios de tanto amor y tanto perdón, que está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a ayudarte a perdonar y está dispuesto a mostrarte cómo tú también te tienes que perdonar, porque Él no esperaba perfección de ti. Y tus errores fueron compartidos e influenciados por tu crianza. Pero a veces en nuestra soberbia o en el engaño del enemigo, no creemos. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de duda, de incredulidad, en el nombre de Jesucristo el Señor, y hablo fe a tu corazón y fortaleza y la capacidad de creer en el nombre de Jesús, de que en Dios hay perdón para que seas reverenciado, como dijo el salmista. Que tú puedas creer que cuánto Él te ama, cuánto Él ha cancelado tu deuda, pero cuánto Él está esperando que tú canceles la deuda que tienen otros contigo. Porque si tú no te sacas esa raíz de amargura, tú vas a seguir envenenado, envenenada, y no te vas a sanar. Así que cuando tú perdonas, tú estás regalando la sanidad y la liberación. Y la decisión es tuya, porque así como amar es una decisión que se convierte luego en un sentimiento y va madurando hasta que te llena la vida, perdonar es una decisión también. Tú tienes que decidir perdonar, se lo merezcan o no, porque tú te amas y tú quieres sanar, y porque esa persona no se lo merece igual que tú no te lo merecías. El perdón es algo poderoso, es algo sanador, liberador, restaurador. Y es la esencia del Evangelio. Para eso vino Cristo. Y dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tuviéramos la capacidad de perdonar a otros. Tanto que Él desde la cruz dijo: Padre, perdónalos a los que lo crucificaron, porque no saben lo que hacen. Porque cuando la gente daña y destruye la vida y el futuro de niños, de jóvenes, de parejas, yo prefiero pensar como Jesús, que no saben lo que hacen. Porque están ciegos y atados, y como no han sanado, porque no le han permitido al Señor hacer lo que solo el Señor puede hacer, pues se pierden ellos de restaurarse y no restauran a los que dañaron. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de decirle a Dios: entendí, perdóname otra vez, y en el nombre de tu amor yo voy a perdonar a todos los que me han hecho daño, y voy a perdonarme yo. Pero también voy a ir a pedir perdón a los que yo dañé. Porque si tú amas tu pareja, tus hijos, tus padres, y no los perdonas, ¿de qué sirve? No los vas a sanar. Los vas a dejar bajo maldición. Los vas a dejar enfermos. El día que tú te vayas se van a quedar enfermos. O tus padres se fueron enfermos porque tú no los perdonaste. Se fueron sin haber cerrado ese capítulo y sin haber tenido ese momento de reconciliación. No hagas lo mismo con tus hijos. Pide perdón. Pide perdón. Yo orando cada mañana me acuerdo de cosas y le pido perdón al Señor. Porque en cada etapa de la vida de uno cometió errores, queriendo o sin querer. Pero ¿por qué dejarlo ahí engavetado? Son cadáveres que están escondidos en las gavetas y los closets del alma y se pudren y apestan y no dejan a uno tener bienestar ni felicidad. Y hay que salir de eso. Que hoy celebres el amor de Dios para salvarte, pero también el amor de Dios para guiarte
a salvar a otros de las consecuencias de que tú los sigas maltratando o de que tú no les pidas perdón para que se sanen. Este amor de Dios es incomprensible, pero Él nos ama. Y si tú no lo has disfrutado, ábrele el corazón hoy y dile, entra a mi corazón, enséñame a amarte, a conocerte y capacítame para yo hacer tu voluntad y ser humilde y disfrutar todo lo que tú tienes para mí por soltar cosas que ya tú no quieres que yo tenga en mi alma y en mi corazón. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy delante de ti dándote gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por habernos amado hasta enviarlo para morir en nuestro lugar, para sacrificarse en nuestro lugar, para comprar nuestra salvación y para ahora permitir que nosotros tengamos acceso a una relación contigo de padre a hijo. Ayúdanos, Dios, a llenarnos de tal manera de Él y de tu amor que perdonemos y que de esa forma sanemos y seamos libres, pero que también pidamos perdón para que otros también sanen y sean libres. Señor, restaura las relaciones matrimoniales, restaura las relaciones paternofiliales, restaura las relaciones, sobre todo contigo, y permite que todos nos decidamos a ir por este camino de amor y perdón para que todo cambie y para, antes de irnos, dejar una estela de luz, de gozo, de paz y de sanidad en nuestra familia. Sé con cada televidente y su petición, Padre, sé propicio de forma poderosa como solo tú sabes hacerlo. Y gracias porque tú oyes y tú ves y tú estás haciendo. En el nombre de Jesús el Señor, yo te lo suplico y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida, en su luz y su gracia.